Muy buenas noches, estimados hermanos. Continuamos con este precioso tiempo en estudiar las cartas del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a estudiar estas dos cartas denominadas cartas al futuro. ¿Y por qué? Porque bueno, hablan de todo lo que el Señor Jesús hará después cuando el Señor venga. Aquí Pablo podemos ver en estas cartas que es el autor de las mismas, porque él se presenta en las cartas en los primeros capítulos de ambas cartas. Ahora, bueno, lo que nosotros podemos decir de estas dos cartas es que estas cartas fueron dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿cómo es que se formó esta iglesia de Tesalónica? Bueno, Hechos de los Apóstoles nos dan la claridad para ello. Como ustedes saben, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico porque abarcan acontecimientos desde que la iglesia se estableció uh, y fue prácticamente evidenciada a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí en los capítulos 16 que Pablo ya había sido transformado por el poder del Señor y él estaba siendo usado en Filipos. Pero ¿qué había sucedido? Que en este tiempo, como ya los cristianos estaban siendo perseguidos, él fue encarcelado y junto con Silas, pero que gracias al Señor ellos estaban muy gozosos de servir al Señor a pesar de todos los vejámenes que sufrieron. Tal es así que después de ello ellos no se amilanaron, más bien tomaron más impulso para servir al Señor, y eso nos debe dar un claro ejemplo para nosotros. No importa las circunstancias ni las condiciones del mundo que nos rodea, nosotros debemos seguir sirviendo al Señor, cueste lo que cueste. Es así que aquí vemos como Pablo pasa a Anfípolis y a Polonia, como dice Hechos capítulo 17, y llegan a Tesalónica. Como sabemos, Pablo era muy dispuesto y entregado a la oración, y él era guiado por la voz del Señor. A donde él iba era porque el Señor le abría las puertas, a donde él no iba era porque el Señor de alguna manera le ponía ahí un obstáculo, cerrándole las puertas y haciendo que él vaya a los lugares donde le era necesario estar. Es así, vemos que aquí es donde Dios transforma a muchos por la predicación de Pablo. Según la Biblia, en este capítulo, de hecho, refiere que él se iba a las sinagogas. Él tenía esa actitud como un judío, pues la única manera, él tenía una carga muy profunda por los judíos. Él quería que muchos se salven. Y si ustedes ven en otras cartas, como en Romanos, él dice, desearía ser anatema con el tal de que algunos de sus hermanos judíos puedan llegar a conocer al Señor. Es así que vemos ese deseo de ir a estos lugares, y definitivamente pues aquí no solamente habían judíos, también habían hombres griegos, ¿verdad? Entonces, fue así que el Espíritu Santo transformó la vida de muchas personas. Según la Biblia dice que hubo un gran número, y no solo de varones, sino también de mujeres. Razón por la cual se establece esta iglesia en Tesalónica. Pero ¿qué pasó poco tiempo después?
que empezó la persecución, porque habían llegado a oídos de los romanos que ellos estaban adorando a otro rey. De hecho, que en su ceguera y en su falta de entendimiento, creyeron que de alguna manera se estaba hurgando una serie de quizás atentado contra el imperio romano, ¿verdad? En suplantar al rey, al emperador. Entonces, esto generó una cruel persecución, razón por la cual ya entrando en la misma carta, Pablo en primer lugar da unas palabras de ánimo para la iglesia. Como saben, esta carta es en respuesta a los informes que recibió de parte de Timoteo. ¿Y qué es lo que él dice en esta carta? Pues él empieza a hablar de ese deseo y ese gozo que tiene de haberlos conocido, de haber compartido con ellos el Evangelio, de haber tenido un grado de intimidad tal que abrió su corazón a ellos, y vemos cómo él se goza aquí y se entera de que estos hermanos, a pesar de ser perseguidos y de que quizás algunos de ellos ya habían muerto, aún así recibían la palabra con gozo, algo digno de imitar, ¿verdad? Para cada uno de nosotros como hijos de Dios, que no importa las circunstancias que estemos pasando, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. Entonces, Él está aquí animando a la iglesia. Él estaba viendo ese carácter forjado en la vida de los tesalonicenses. Entonces, lo que podemos decir es que esta iglesia estaba formada por judíos convertidos, pero que en su gran mayoría también había gentiles. Y aquí vemos cómo Pablo está viendo esta cultura griega como un lugar propicio para que el Evangelio cada vez crezca más y más, ya que veía que ese imperio romano pues se había extendido tanto, y él tenía el corazón misionero de que la palabra de Dios sea sembrada y llegue a todos los rincones del mundo en aquella época conocido. Esta carta, fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo, y Pablo, como les dije, estaba satisfecho por el grado de madurez de esta iglesia, porque en medio de la tribulación estaban recibiendo con gozo la palabra. Sin embargo, él escribió esta carta porque era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida del Señor. Entonces, este tema lo abarcan ambas cartas, tanto la primera carta como la segunda también. Ahora, ¿qué podemos decir de Tesalónica? Pues era una ciudad grande, y ese término de Tesalónica viene de un nombre antiguo llamado Thermae, que quiere decir fuentes calientes, y que da su nombre al Thermaikos Kolpos, el Golfo de Salónica, o a cuya orilla estaba, ¿no? Entonces de ahí viene el término de Tesalónica, ¿no? Entonces era un lugar de fuentes termales en el Golfo de Salónica, de ahí Tesalónica, ¿no? Ahora, Pablo estaba tan
ansioso cuando se reunió con Timoteo en Atenas, que le envió de vuelta a Tesalónica para que le trajera la información sin la que no podía descansar. Ahora, ¿qué noticias le trajo Timoteo? Buenas noticias, porque vemos aquí que él da palabras de gozo al ver que ellos estaban firmes en la fe. Sin embargo, también habían noticias preocupantes, como cuál, que la predicación de la segunda venida había producido unas consecuencias imprevistas para esperar porque algunos habían dejado de trabajar y habían olvidado sus intereses corrientes, ¿verdad? El deseo de proveer, el deseo de seguir esforzándose en depender de Dios, de quizás seguir obteniendo logros para el engrandecimiento de la obra del Señor, ¿no? Entonces esto causó de alguna manera como una falta de esperanza y hasta desesperación y angustia, ¿verdad? Así que Pablo aquí les está escribiendo, y les está diciendo que estén tranquilos y que prosigan con sus obligaciones normales, con sus responsabilidades. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 dice así, y cito, y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué razón? Porque ellos se estaban abandonando. Ellos de alguna manera decían, bueno, el Señor ya viene, entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué trabajar? ¿Verdad? Algo que estaban cometiendo un error. Razón por la cual escribe esta carta para corregir estas debilidades, estas falencias, ¿verdad? En la iglesia. Otra de las cosas es que estaban preocupados por lo que les sucedería a los que murieran antes de la segunda venida. Pablo les explica que los que duerman en Jesús no perderán nada de la gloria que vendrá. Es por esa razón que les dice ahí en el verso 13 del mismo capítulo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que desconozcan acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que otros que no tienen esperanza. ¿Y por qué razón? Porque un incrédulo en esa época y hoy en día no va a tener esperanza, ¿verdad? En cambio, el cristiano sí tiene su esperanza puesta en el Señor. Y esa esperanza no tiene que ver como hoy, ¿verdad? Esperanza es que tal vez se haga, ¿no? Es una seguridad de que eso va a suceder más adelante. Entonces Pablo está aquí reafirmando lo que va a suceder y aquí entra a tallar un término muy importante, es acerca del arrebatamiento, ese acontecimiento majestuoso que ocurrirá como producto de la segunda venida de Cristo, en la cual va a llevar a los que son suyos, ¿verdad? Y entonces aquí él les dice que no se tienen por qué preocupar, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Realmente esta era una carta muy esperanzadora. Estaba reafirmando esa esperanza de todo creyente en que el Señor va a cumplir su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Entonces, también les dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, aliéntense con estas palabras, no pierdan su esperanza, sigan adelante, firmes en la fe. Como vemos, esta es una carta muy, muy alentadora para los tesalonicenses. También, de alguna manera, había una tendencia a despreciar toda autoridad legal
y, y había una propensión de los griegos a discutirlo. Todo siempre conllevaba el peligro de producir una, un desorden, ¿verdad? Obedecer a las autoridades. Entonces, ¿a qué otro riesgo había también de que ellos vuelvan a la inmoralidad en la que antes se encontraban? Este era un lugar como muchos durante el imperio babilónico, perdón, imperio romano, perdón, donde había un tremendo auge de la inmoralidad sexual, razón por la cual Pablo toma temas así, habla de esa vida que debe agradar a Dios, una vida santa, una vida que sea apartada de toda inmundicia, y que la santidad debe ser ese estándar que el cristiano debe mantener para mantener una comunión con el Señor, esa comunión que a Dios le agrada. Entonces, Pablo aquí ve también un cierto riesgo de división en la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo tenía que hablar, tenía que ser claro en todas estas cosas. Ahora, Pablo aquí también les dice que ellos son hijos de luz, ¿verdad? Y que no son esos hijos de las tinieblas que están destinados simplemente a la condenación eterna. Así que les está aquí recordando todas las promesas que el Señor Jesús lo dijo también cuando estaba aquí en la tierra. Y le da finalmente en este último capítulo 5 consejos muy, a pesar de cortos, pero extraordinariamente importantes, como el de orar sin cesar, orar siempre, mantener el gozo, el de no apagar el espíritu, ¿verdad? El de no menospreciar las profecías que ya Dios declaraba en su palabra, examinar siempre todo y retener lo que es bueno. Entonces, abstenerse de todo mal, cosas que realmente son muy valiosas para el cristiano, ¿verdad? Ahora paso a esta segunda carta. Esta segunda carta, lo que vemos es que fue enviada desde Corinto. Y vemos también a los mismos personajes, a Pablo, Silvano y Timoteo. Como sabemos, son sus colaboradores, y Timoteo es el discípulo que forjó, ¿verdad? Y que en algún momento, vamos a ver más adelante, llama hijo. Y es en realidad un hijo en la fe. Ahora, esta carta, la segunda carta, la envió unos pocos meses después de haberse enviado la primera carta. Algunos malos entendimientos con respecto a la primera y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación al final del siglo hicieron necesario que Pablo escribiera esta segunda epístola. Ellos creían que la segunda venida de Cristo era inminente, es decir, ya iba a venir. Entonces esto generó pues de alguna manera angustia, ¿verdad? Razón por la cual Pablo tiene que reforzar y enseñar, aclarar más acerca de este tema. Ahora, esta segunda carta, como les dije, fue escrita para aclarar un malentendido acerca de esa segunda venida. La primera insistía en que el día del Señor vendría como ladrón en la noche y exhortaba a estar alerta, pero que conllevó a que ellos simplemente se digan, bueno, si va a venir ahora, ya para qué hacer lo que
tenemos que hacer, naturalmente, trabajar y proveer y seguir esforzándonos, ¿verdad? Y entonces ellos malinterpretaron esta enseñanza, razón por la cual Pablo tiene que explicarles que esta venida, esta segunda venida del Señor, eh, tenía que suceder ciertos acontecimientos antes de que se produjese la segunda venida del Señor. Es así que lo que vemos aquí es que Pablo nos insta a ver primero que Dios va a juzgar en esta segunda carta a los pecadores en la venida de Cristo. Que ellos no se olviden que Dios va a juzgar, ¿verdad? Y que de la misma manera que va a juzgar, también va a cumplir la promesa de llevar a los que son suyos. Entonces, en los capítulos 2 y 3, pues vemos cómo Pablo está confrontando esos falsos rumores que anunciaban que los últimos tiempos ya habían pasado. Entonces ellos de alguna manera pues se angustiaron, ¿no? Estos capítulos revelan que deben ocurrir ciertas cosas antes del retorno de Jesús. ¿Y cuáles serán esos acontecimientos que van a ocurrir o que tienen que ocurrir? Son tres importantísimos: la llegada de la apostasía, la aparición del anticristo y la remoción del ministerio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que trato de decir, o lo que Pablo dice en la Biblia, ¿no? ¿A qué se refiere con la llegada de la apostasía? Pues habla de que va a ser un tiempo de gran apartamiento de la verdadera fe. Y creo que para usted y para mí es fácil entender eso, ¿verdad? Hoy en la actualidad, como muchas congregaciones que se dicen llamar cristianas apostatan de la fe, se apartan de la verdadera fe, ¿verdad? Creyendo doctrinas de demonios, ¿verdad? Contaminando el evangelio con la doctrina de la prosperidad y cosas peores que realmente estamos viendo hoy en este tiempo, que de alguna manera es algo que no debemos olvidarnos. El Señor Jesús va a venir por segunda vez y va a llevar a su iglesia. Y lo que podemos notar en este tiempo es que ya estamos en ese tiempo en el que, como dice Mateo 24, es principio de dolores, ¿no? Ya vemos todo este grado de daño, como el diablo está cada vez más generando que se apostate de la fe, y eso en realidad va a depender de cada persona. El diablo a las finales siempre tiene ese objetivo de apartar a las personas, ¿verdad? Pero el verdadero creyente, el que ha sido salvado por el Señor Jesús, no podría apostatar de la fe. El segundo punto o el segundo acontecimiento que tiene que pasar para que después venga el Señor Jesús es la aparición del anticristo. Entonces es que por esa razón dice acá Pablo, dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que nadie les engañe, dice, sino que
dice, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y a quién se refiere? Pues al anticristo, ¿verdad? Aquel que viene y se hace pasar en lugar de Cristo, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, eso es un acontecimiento importante que tiene que ocurrir. Este es el segundo acontecimiento. Y el último es la remoción del ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué función cumple el Espíritu Santo? Refrenar el mal en esta tierra, ¿verdad? Vemos cómo el mal hoy lo vemos por todos lados, pero eso no se compara a todo lo que va a manifestarse cuando la iglesia del Señor sea arrebatada y sea llevada de esta tierra. Entonces vemos cómo el enemigo simplemente va a manifestarse con gran poder y señales después de que la iglesia sea arrebatada y ese Espíritu Santo que cumplía ese rol a través de la iglesia de refrenar el mal, pues simplemente se va a ir manifestando con más claridad y va a ser demasiado notorio. Ahora, ¿eso quiere decir que el Espíritu Santo no va a obrar? No, va a seguir obrando, pero ya no va a estar realmente la iglesia que cumple ese poder refrenador para que el mal cada vez más se manifieste. Entonces, aquí Pablo finalmente en esta carta ya da palabras de ánimo y les hace recordar que realmente tienen que recordar que ellos han sido escogidos para salvación, que ha sido simplemente por la gracia de Dios y que Pablo está finalmente ahora pidiendo que oren por ellos también, que se den cuenta que Dios es fiel y que Él va a cuidar de cada uno de ellos. Y nuevamente les recuerda el deber que cada uno de ellos tenía de poder trabajar y que cualquiera que viva desordenadamente simplemente no debería estar juntos y no se le debe llamar hermano a aquel que vive desordenadamente. De alguna manera aquí estaba zanjando la diferencia entre un verdadero creyente de aquel que está viviendo desordenadamente, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Finalmente, Pablo da su bendición final a la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué es lo que podemos ver entonces en este libro? Pues una esperanza gloriosa que los espera a cada uno, ¿verdad? De los hijos de Dios que confían en Él y que dependen de Él, porque han sido comprados por la gracia del Señor. Bueno, hermanos, espero que esto sirva de motivación para que sigan adelante y que quieran seguir conociendo más de la palabra del Señor juntos. Muchas gracias por su tiempo y Dios les bendiga. Muy buenas noches.